Perdón. Bienvenidos de nuevo pues, a este seminario sobre la protección del agua, la política de la Unión Europea, la cooperación internacional y de diversos aspectos relacionados con la gestión del agua. Este es el primero de los seminarios que hacemos en este curso académico de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental. Como saben, la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental es un proyecto financiado a través de la Comisión de la Unión Europea que nos ha permitido pues, realizar toda una serie de actividades, y esta es una de las principales actividades que realizamos cada año. De hecho, esta ya es la sexta edición de este seminario, con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta las circunstancias, la pandemia, etcétera, etcétera, la verdad es que nos felicitamos de ello. Y para esta ocasión hemos organizado estas 4 sesiones con un poco con la idea de empezar por los aspectos más vinculados con el derecho internacional, seguir con los aspectos más relacionados con el desarrollo de esta política en materia de aguas a nivel de la Unión Europea, y en la última sesión básicamente pues centrarnos en la aplicación y la identificación de los problemas que los estados y especialmente pues el Estado español está experimentando para la aplicación de estas normas. Para la primera de las sesiones, la verdad es que se han dado varias circunstancias felices. Una de ellas es que este mundo académico es relativamente pequeño y más o menos pues todos nos conocemos, con lo cual es fácil, ¿no?, pedirle a nuestros colegas pues que tengan, ¿no?, nos hagan el tremendo favor, ¿no?, de desplazarse y de venir a Barcelona para participar en nuestro seminario. Igualmente también ha coincidido con la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia de diciembre del 2022, con respecto a uno de los últimos casos, bueno, el último en materia de aguas, pero uno de los casos estrellas, donde se han producido una serie de, digamos, vicisitudes con unas particularidades de las que tendremos oportunidad hoy de conocer, con lo cual eso también nos ha llevado a pensar, bueno, pues podemos también incorporar, ¿no?, esta vertiente mezclando el aspecto más teórico de la gestión de los cursos de agua internacionales con los aspectos prácticos también del desarrollo de un procedimiento de este tipo ante la Corte Internacional de Justicia. Y este será un poco el objeto de esta primera sesión de hoy. La idea es, bueno, la gestión de los cursos de agua internacionales, pero más allá de una visión teórica, la idea también es utilizar como estudio de caso, ¿no?, en este sentido, la última decisión de la Corte Internacional de Justicia para poder ver los distintos elementos, los distintos aspectos. Y para esta sesión, pues también tenemos la gran fortuna de contar con 2 profesionales que han estado directamente implicados con este procedimiento. Con lo cual, yo ahora, si me permiten, les presentaré a ambos. La idea entonces es que tengamos las 2 presentaciones de manera consecutiva y que al finalizar ambas presentaciones podamos dedicar una parte de esta sesión un poco pues a plantear cuestiones, a comentarios, observaciones, dudas, lo que sea. Por tanto, para mí de hecho, lo es cada año porque participa en nuestro seminario ya desde hace algunas ediciones, ¿no?, presentarles a la profesora Laura Movilla. Ella es profesora contratada doctora en la Universidad de Vigo y a nivel nacional es, en materia de cursos de agua internacionales, digamos, ¿no?, es la experta en materia, en el ámbito nacional, en el sentido de que empezó haciendo su tesis sobre estas cuestiones, publicó en el 2014 el trabajo de tesis doctoral en formato de publicación, pero desde entonces ha seguido publicando sobre aguas y sobre muchas otras cosas más, el espacio ultraterrestre, ¿no?, y varias cosas diversas, pero digamos el centro de su actividad siempre ha estado relacionado con la gestión de los cursos de agua internacionales. Y también en esta calidad
ha participado y sigue participando como investigadora, como asesora, como colaboradora pues, en diversas instituciones, el Consejo Internacional de Derecho Ambiental, el Comité Directivo del Grupo de Especialistas en Agua y Humedales de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, en la UICN, en la Comisión de Acuíferos Transfronterizos de la Asociación Internacional de Hidrogeología. Además, también ha participado, ¿no? Digamos, como asesora de una de las partes en el procedimiento que les mencionaba ahora en el caso del río Silala ante la Corte Internacional de Justicia y, por si todo ello no fuera poco, también está dirigiendo un módulo Jean Monnet en la Universidad de Vigo sobre el Pacto Verde Europeo, que es, digamos, un área de estas estrellas por ahora. Y además también, simplemente, no vendemos libros, pero bueno, los promocionamos, pues acaba de publicar su último trabajo sobre la dimensión normativa de la gobernanza internacional del agua dulce. Bueno, que es que realmente para aquellas personas que estén interesadas en estas cuestiones, en la regulación internacional de los cursos de agua transfronterizos, pues se ha convertido ya en el año que lleva, ¿no? desde su publicación, en una obra de referencia. Por tanto, y aparte de todo, también es una buena amiga con la que colaboramos en diferentes cosas. Por tanto, en ese sentido, pues agradecerle muchísimo su participación en este seminario. E igualmente también la segunda presentación, tenemos también la tremenda fortuna de poder contar hoy entre nosotros a Edgardo Sobenes. Él es abogado internacionalista que ha participado, ¿no?, en diversos litigios internacionales ante la Corte Internacional de Justicia, ante otras jurisdicciones. Él es principalmente experto en la presentación, la preparación de las pruebas, ha asesorado también a una de las partes, la misma que la doctora Movilla, en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia del río Silala. Tiene también diversas publicaciones sobre las cuestiones de derecho ambiental internacional y sobre cuestiones de litigación ambiental, y en particular él es también el creador de un tremendo blog realmente muy útil, un blog que se denomina Hablemos de Derecho Internacional, que tiene la dirección es https://www.hablemosdi.com, que realmente en pequeñas dosis, en pequeñas porciones, va introduciendo diferentes temas del derecho internacional, muchos de ellos del derecho internacional ambiental. Y en ese sentido también, bueno, pues para nosotros la verdad es que poder contar con, digamos, la experiencia, no solo desde el punto de vista de la academia, sino también desde el punto de vista de las personas, de los profesionales que están implicados en este tipo de procedimientos y que han trabajado pues la materia desde esta perspectiva, nos parecía que enriquecía tremendamente nuestro seminario. Ahora mismo le pasaré la palabra a la doctora Movilla para que pueda comenzar con su presentación. Simplemente un par de advertencias antes de empezar, tanto para las personas que están aquí como para las personas que están online. La idea es, como les decía, de realizar, ¿no?, las dos intervenciones de manera seguida y después de las intervenciones abrir este debate. En principio, también para que lo sepan, de momento la sesión se está grabando, después ya veremos cómo disponemos de ellas. Lo comento porque si alguien pues, no quiere pues que aparezca su imagen o que aparezca su voz y tal, que lo tengan en cuenta. Para las personas que están online, lo mismo, simplemente pues, tienen la prudencia, si no lo desean, pues de no abrir la cámara o de abrirla, es lo que consideren. Dicho esto, también simplemente les he pasado una hoja para, por favor, si pueden firmar, más que nada porque, como saben también, ya lo comentábamos, los certificados de asistencia y todo eso pues dependen de la asistencia presencial. Bien, y dicho esto,
Y aprovechando además que esta semana se inicia también la Conferencia del Agua de Naciones Unidas en Nueva York, pues bueno, qué mejor, ¿no?, que empezar ya directamente con la primera de nuestras dos intervenciones y bueno, pues sumarnos a los diversos actos paralelos, actos no paralelos, celebraciones, etcétera, que se hacen con ocasión, ¿no?, del inicio de esta conferencia internacional. Bueno, pues con nuestro seminario, digamos, es más limitado, obviamente, no lo podemos hacer más, pero es también una manera de poder participar en los mismos. Dicho esto, pues agradecerles de nuevo a los dos ponentes su participación hoy aquí y darle ya la palabra a la doctora Movilla. Muchísimas gracias, Mar, por esa presentación tan amable. Lo malo de estas presentaciones es luego intentar estar a la altura durante la exposición de los temas. Para mí siempre es un placer venir a esta universidad y compartir con Mar un rato y proyectos académicos, ya lo sabe bien. Y voy a compartir mi presentación. Aquí está. Vale. Si quieres poner representación. ¿Cómo la? Sí. La idea de esta primera presentación, como ya ha adelantado la profesora Mar Campín, es hacer un recorrido por el derecho de los cursos de agua internacionales, ¿vale?, que es su principal contenido normativo. Y la idea es usar como ejemplo, pues precisamente este caso, el último caso que tenemos, que se ha resuelto por la Corte, resuelto o no resuelto, veremos luego, por la Corte Internacional de Justicia, el caso del SILAC. Entonces, yo simplemente lo voy a utilizar como ejemplo, voy a introducir muy brevemente ese caso a colación de la explicación y lo voy a usar de ejemplo, sobre todo al explicar cuál es el contenido, pues, del derecho internacional consuetudinario de los cursos de agua internacionales y un poco ir adelantando en qué sentido se ha pronunciado la Corte al resolver sobre ese caso en relación con esos principios. Y luego Edgardo, si no me equivoco, pues ya entrará, pues, en aspectos más técnicos y procesales del caso. Entonces, vamos a contextualizar, ¿no?, de qué estamos hablando. Vamos a hablar de cursos de agua internacional, ¿vale? Aún no vamos a meternos en el concepto técnico, pero básicamente vamos a hablar de agua dulce que es compartida por dos o más estados, ¿vale? Agua que atraviesa la frontera de dos o más estados. De eso se va a ocupar el derecho de los cursos de agua internacionales que vamos a examinar ahora. Y ahí tienen algunas cifras, ¿no?, para que vean que, pues, estamos realmente ante un recurso que no es anecdótico, es algo cuantitativamente muy importante, ¿vale? Se han catalogado al menos 310 cuencas transfronterizas, se han identificado, y es un trabajo en marcha, seguramente hay muchos más, casi 500 acuíferos transfronterizos, agua subterránea compartida entre estados, y se calcula que al menos 153 estados comparten estos cursos de agua con otros estados. Pues bueno, estamos hablando de un recurso que no es anecdótico, ¿vale? Hay muchos cursos de agua compartidos y para proporcionar a los estados herramientas para gestionarlo mejor, para evitar conflictos, para resolver conflictos y proteger esos cursos de agua internacionales, pues se ha ido desarrollando el derecho de los cursos de agua internacionales que vamos a examinar en los siguientes minutos. Y especialmente se centra este derecho a los cursos de agua internacionales y los instrumentos que vamos a mencionar hoy en esta clase en lo que se llama de forma genérica los usos distintos de la navegación, que es una expresión muy amplia, pero que realmente abarca, pues, como se intuye de esa expresión, todos los usos que nos podemos imaginar del agua, que no son, pues, estrictamente los de navegación. Tienen ahí algunos ejemplos. El uso que más agua consume en el mundo es el riego, es la agricultura, pero tenemos muchísimos más, ¿no? Energía hidroeléctrica, el agua que utilizamos para el abastecimiento urbano, para usos domésticos, usos industriales, pesca, mantenimiento de ecosistemas, etcétera, etcétera. Cualquier uso que, pues, le venga a la cabeza del agua va a estar abarcado por las normas que vamos a ver ahora cuando son recursos
compartidos entre dos o más estados. Esa es la idea que siempre ha tenido el derecho a los cursos de agua internacional, regular, ¿vale? Digamos, y fomentar la cooperación entre los estados sobre estos cursos de agua internacionales, conciliar estos usos, y cada vez es más complicado, ¿vale? Todos sabemos que hay una creciente presión tanto sobre la cantidad como la calidad de los recursos hídricos, en general, sean compartidos o no compartidos, el aumento exponencial de la población, el cambio climático, etcétera, etcétera. Todo afecta, ¿no?, a que esas tensiones que siempre han existido sobre los cursos de agua internacionales sigan ahí o aumenten. El problema de los usos distintos de la navegación fluvial es que en muchos casos son usos, digamos, de carácter privativo. Si los usamos para una cosa, el agua, igual no la tenemos para otra, nos disminuye la calidad de ese agua para otro uso. Entonces, bueno, tenemos tensiones en el uso del agua, sea compartida o no entre estados, pues entre distintos usos y entre distintos usuarios. Ese es el escenario al que pues se va a dirigir las normas que vamos a ver del derecho de los cursos de agua internacionales. Y en derecho internacional, las mayores tensiones suelen estar entre los estados de aguas arriba y los estados de aguas abajo. De forma natural, los estados que se sitúan aguas arriba de ese curso de agua internacional, por donde nace ese río, etcétera, en todo caso lo más arriba posible, tienen una posición de partida mucho más ventajosa que los estados de aguas abajo. ¿Vale? Es mucho más fácil que si pues, se produce, por ejemplo, un vertido en el territorio del estado de aguas arriba, en ese río, pues simplemente por el agua discurre hacia el estado de aguas abajo, pues esa contaminación llega al estado de aguas abajo. Si el estado de aguas arriba decide construir una presa, incluso interrumpir totalmente el flujo de agua a aguas abajo, pues de facto lo puede hacer también. Entonces, bueno, digamos que al menos como punto de partida, los estados de aguas arriba suelen tener pues, una ventaja, digamos, geoestratégica, natural, pues tener una posición más ventajosa. Eso no quiere decir que los estados de aguas abajo también puedan causar daños al curso de agua internacional, pero de partida, digamos, esa situación más ventajosa la van a tener los estados de aguas arriba. Y un poco el derecho a los cursos de agua internacionales pues, ha intentado, pues, históricamente, y ahora también, conciliar, ¿vale?, los distintos intereses de los estados en el curso de agua internacional y proteger ese curso de agua. Y de eso se ocupa este sector del derecho internacional público, el derecho a los cursos de agua internacionales, y lo vamos a examinar atendiendo a tres grandes cuestiones, ¿vale? Vamos a ver cuál es la definición técnica, jurídica, que nos da este sector del derecho internacional, de qué es un curso de agua internacional para efectos jurídicos. Vamos a ver muy brevemente cómo ha evolucionado la concepción de la soberanía o qué puede hacer un Estado y qué no sobre un curso de agua internacional que pasa sobre su territorio. Y vamos a examinar dónde encontramos las normas, ¿vale?, de este derecho de los cursos de agua internacionales. Esas son las tres cosas que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Vamos a empezar con esa definición técnica de curso de agua internacional y aquí lo primero que hay que decir es que ha sufrido una evolución, ¿vale? Se ha expandido el objeto que regula el derecho de los cursos de agua internacionales históricamente. Si cogemos pues, los primeros tratados que igual los estados celebraron para gestionar en común algún curso de agua internacional, pues los primeros hacían referencia al concepto estricto de río, a veces ni siquiera abarcando los afluentes. Y pues a medida, como siempre con el derecho, que vamos teniendo más conocimientos técnicos, científicos, etcétera, pues la definición, el objeto de esta regulación se ha ido ampliando. Entonces, bueno, hoy sabemos perfectamente que pues normalmente los cursos de agua superficiales están relacionados, no siempre, pero normalmente con aguas subterráneas, que hay los ecosistemas que dependen de esos cursos de agua internacionales, etcétera. Pues todos esos elementos han ido añadiendo al objeto que regula los cursos de agua internacionales. Sobre todo se han ido incorporando todas las aguas relacionadas con, digamos, el cauce principal, incluidas las subterráneas cuando están hidrológicamente relacionadas, y los tratados más avanzados desde el punto de vista ambiental pues incluyen incluso pues, la protección de los ecosistemas relacionados con ese curso de agua internacional.
¿Cuál es la definición que se suele utilizar como referencia en este sentido? Bueno, la que nos da un tratado internacional del que vamos a hablar a continuación, el texto de referencia en este ámbito, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales, que fue adoptada en el año 97. Vamos a hablar luego un poquito más de esa convención. Y ahí tenemos la definición que se suele utilizar como referencia de curso de agua internacional. ¿Vale? Igual no es tan avanzada como la de algunos tratados que incluyen pues, toda la cuenca, los ecosistemas en esa definición, pero sí refleja esa idea de abarcar todo el conjunto de aguas relacionadas y que tienen una desembocadura común. ¿Vale? Tienen ahí la definición, están en el artículo 2 de esa convención, y es un sistema de aguas de superficie subterráneas que en virtud de su relación física constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común. Es un curso de agua internacional a efectos jurídicos y eso es un curso de agua y es internacional cuando obviamente pues, alguna de las partes de ese curso pues, están en Estados Unidos. Y cabe plantearse si esta definición, que está en un tratado que veremos que tampoco tiene demasiadas ratificaciones, la podemos considerar derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es, bueno, la mayoría tienen formación jurídica, la costumbre internacional, el derecho consuetudinario internacional, son prácticas generales aceptadas como derecho por los estados. ¿Vale? Son normas vinculantes que tienen gran aceptación entre los estados y no tienen por qué estar escritas en ningún sitio. ¿Vale? Son prácticas. Normalmente hoy casi todas están codificadas en algún texto, como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales. Vamos a ver que se entiende que la mayor parte de su contenido es derecho consuetudinario, se puso por escrito, se codificó en esa convención. Entonces, cabe preguntarse si esta definición es universal, si todos los estados entienden más o menos lo mismo sobre lo que es un curso de agua internacional. Y aquí es donde voy a empezar a introducir el caso del SINAGA, porque es algo que la propia definición del concepto de curso de agua internacional pues sale a relucir a colación del caso. Entonces, tienen ahí una imagen del SILALA y un mapa que lo refleja. El mapa está sacado de la sentencia que resolvió este caso. Entonces, el SILALA, a priori, es un curso de agua internacional, pequeñito, ¿vale? Pues, gracias a los estudios científicos que se llevaron a cabo precisamente durante el procedimiento por ambas partes, sabemos que también existe, aunque no sabemos exactamente todas sus características, agua subterránea en esa zona. Entonces, en principio encajaría en esa definición de curso de agua internacional. Y está compartido pues, por dos estados, ¿vale? Que eran los que estaban en controversia en este caso, Bolivia y Chile. ¿Vale? Está en una región que es bastante árida, rodeando el desierto de Atacama. Entonces, bueno, ahí los recursos hídricos son bastante críticos. Y son dos estados, y creo que es relevante, ¿no? Para entender en general los conflictos sobre el agua, no están descontextualizados. Son dos países entre los que existen bastantes tensiones, más allá del SILALA. Históricamente, de hecho, este no es el primer caso que han llevado hasta la Corte Internacional de Justicia. No sé si Eduardo luego va a hablar más sobre estas cuestiones. Y digamos que las relaciones entre ambos estados no son las mejores, de hecho no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajada desde hace varias décadas, con todo eso influye pues, también en las controversias sobre agua. Y si vemos un poco más en detalle las características de este curso de agua internacional, es un curso de agua internacional un poco particular. ¿Vale? Por eso se discutió en algún momento durante el procedimiento incluso si era un curso de agua internacional. ¿Vale? En la imagen que tienen ahí, en ese mapa, y en las otras dos, pueden ver que en el territorio de Bolivia, digamos, el SILALA tiene su origen en afloramientos de agua subterránea, que salen a la superficie y sobre todo hay dos zonas de humedales donde están más presente ese agua. Y hay unas obras de canalización y drenaje que están en esas dos imágenes, que están en territorio boliviano y que pues, han drenado esos afloramientos de agua subterránea a la superficie y los han conducido hacia la frontera. Entonces, básicamente esos canales han llevado el agua pues, a través de dos canales, el canal norte y el canal sur, hacia un canal principal que luego atraviesa la frontera.
Entonces, al inicio de la disputa entre estos dos países, por ejemplo, Chile siempre ha considerado que esto era un curso de agua internacional, pero Bolivia inició este procedimiento considerando que no era un curso de agua internacional, que eran aguas que estaban en territorio boliviano y que solo atravesaban la frontera porque había sido canalizada artificialmente. Entonces, en un principio Bolivia pensaba que esto no era un curso de agua internacional. Pero durante el procedimiento se llevaron a cabo importantes estudios científicos, las dos partes hicieron un esfuerzo muy grande por conocer mejor las características hidrogeológicas de esta zona y se dieron cuenta que, bueno, es cierto que esos canales drenaban el agua, hacían que pasase más agua por la frontera, pero los estudios revelaron que probablemente, aunque no existieran esos canales, el agua habría cruzado la frontera, además hay una inclinación del terreno muy importante hacia la frontera con Chile, entonces probablemente hubiese sido un curso de agua internacional igualmente, aunque no hubiese todas estas obras de canalización y drenaje. Entonces, digamos que durante el procedimiento, muchas de las posiciones de las partes, ¿vale?, que es lo que va a reconocer la sentencia luego, convergieron. Entonces partimos de una situación inicial, probablemente aquí Edgardo discuta más todas estas cuestiones, donde había pues, distintas posturas por parte de los estados, pues Bolivia considera que esto no era un curso de agua internacional, Chile que sí, pero durante el procedimiento, ¿vale?, que se inició en 2016 con la demanda de Chile, durante la fase escrita, etcétera, etcétera, hasta que tenemos la sentencia el 1 de diciembre del año pasado, pues todos los estudios que se llevaron a cabo hicieron que, pues de alguna forma, pues lo que opinaban al principio una parte y otra, pues fuese coincidiendo, que es lo que va a reconocer en gran medida la sentencia en este caso. Eso no quiere decir que tampoco hubiese ninguna disputa al final, evidentemente, pues sigue habiendo un caso sobre el que dictó sentencia la Corte. Pero digamos que al final de las audiencias orales, pues las dos partes estaban de acuerdo en que es un curso de agua internacional, aunque Bolivia enfatizaba, sí, es un curso de agua internacional, pero hay unas obras de canalización y drenaje que han aumentado el flujo que llega a Chile artificialmente. Y que, por cierto, estas obras, por si luego Edgardo no lo menciona, tienen su origen en una concesión que Bolivia, el departamento de Potosí en Bolivia, concedió ya en 1908 a una empresa británica que operaba en territorio chileno para que usase este agua para alimentar las locomotoras de vapor. Ese es el origen de esas canalizaciones que ven en la imagen. Y con el tiempo esos motores de vapor fueron cambiados por otras locomotoras que iban a diésel, pero se sigue usando este agua igual, para otros usos en teoría no cubiertos por esa concesión, ¿no? Pues para saneamiento, incluso para abastecer a poblaciones, etcétera, que es algo que, pues, por lo que Bolivia ha reclamado históricamente una compensación por parte de Chile, porque está usando el agua para algo distinto a lo que esa concesión de 1908 decía, ¿vale?, para ir pues, dando elementos, ¿no?, de lo que rodeaba esta controversia. Entonces, siempre han sido tensas las relaciones aquí, sobre todo desde, digamos, esa acusación de que se estaba usando el agua en Chile para algo que no estaba cubierto por esa concesión de 1908. Es cierto que en algún momento, sobre el 2009 y 2010, los dos estados incluso crearon un grupo de trabajo conjunto para intentar, ¿no?, avanzar en la cuestión del Silana, cooperar, etcétera, etcétera, pero las relaciones no han sido buenas. Y en 2016, después de pues, unos momentos, digamos, a nivel político un poco tensos, unas declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales, pues, acusando a Chile de estar robando el agua y utilizando pues, ilegalmente ese agua, pues curiosamente fue Chile quien, ante ese clima ya tan tenso, pues planteó la demanda ante la Corte para que se clarificase, ¿no?, el estatus y el régimen jurídico de esas aguas. Pero eso, al final de las audiencias orales, pues muchas de las controversias iniciales pues, fueron convergiendo, las posturas de las partes, y al final de las audiencias orales básicamente, digamos, las controversias eran dos. El impacto real que había tenido esa canalización, esas obras de canalización y drenaje sobre el flujo que atravesaba la frontera, que para Bolivia era relevante, para Chile era mínimo, y la acusación que hacía Chile a Bolivia de haber incumplido con una obligación constitucional que vamos a ver de notificación y consulta
en relación con ciertas actividades que había llevado a cabo pues, alrededor del SIDA. Entonces, ¿qué aportó la sentencia de la Corte a esta discusión sobre si es derecho consuetudinario o no esa definición de curso de agua internacional? Bueno, pues realmente no se pronunció directamente, no ha dicho el artículo 2 representa derecho consuetudinario, se limita a decir que las partes han invocado ese concepto y sí reconoce que las partes pues, han llegado también a un acuerdo sobre que el SIDA es un curso de agua internacional y como tal está sujeto al derecho internacional consuetudinario, esas normas que vamos a ver a continuación. Incluye una definición propia de curso de agua internacional, la Corte. Habla de pues, que conforme a su anterior jurisprudencia, la del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, debe entenderse que es un curso de agua internacional, es un recurso compartido sobre el que los Estados tienen un derecho común, una definición muy genérica, y considera, esto sí es relevante, que esa artificialidad, esa mejora del flujo que atraviesa la frontera que defendía Bolivia, no influye en que se considera el SIDA un curso de agua internacional. Lo que les dice a las partes que es, en todo caso, algo que tienen que considerar al aplicar el derecho consuetudinario sobre ese curso de agua internacional. Y en concreto a la hora de determinar lo que es la utilización equitativa y razonable sobre ese curso de agua internacional. Pero entendió que esas construcciones no afectaban al hecho de que el SIDA pues, se considerase un curso de agua internacional, sin decir expresamente que ese artículo 2 pues, representa derecho consuetudinario. Muy brevemente, para entender digamos, las normas que vamos a explicar a continuación que regulan estas cuestiones, hay que hacer mención a que ha habido digamos, una evolución histórica en las ideas de base sobre lo que un Estado digamos, puede hacer sobre un curso de agua internacional que pasa por su territorio. ¿Vale? Nadie niega que los Estados tienen soberanía sobre su territorio. Pero ¿qué pasa con ese agua que pasa por allí? ¿Vale? No está permanente ahí, sino que discurre por ese territorio. Y la cuestión es más complicada. Es de quien opina que no se puede declarar soberanía sobre algo que se está moviendo y que no está fijo en ese territorio, etc. Lo cierto es que históricamente ha habido como dos concepciones totalmente opuestas, ¿no? Una, la de la teoría de la soberanía territorial absoluta, que vendría a decir que si algo está en el territorio de un Estado, el Estado tiene soberanía sobre él y puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Si siguiéramos esa teoría, que ya está desfasada obviamente, pues los Estados, por la parte del curso de agua internacional que pasa sobre su territorio, podrían hacer lo que quisieran. Está desfasada en el derecho internacional actual, pero bueno, a veces vemos... Solo cuando hay alguna disputa entre Estados, es la primera reacción es decir, este agua es mía, está en mi territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está desfasada en la teoría, pero luego vemos a veces pues, algunos ejemplos. Y otra teoría ya desfasada, pero histórica, es pues, la totalmente contraria. Sería la que se refiere a la teoría de la integridad territorial absoluta y vendría a decir justo lo contrario. Que dado que es un recurso compartido, ¿vale? Un Estado no podría hacer nada en el curso de agua internacional que pasa sobre su territorio que de alguna manera afecta a cómo llega ese agua al otro Estado. ¿Vale? Se afecta pues eso, al curso, al caudal, al volumen o a la calidad de aguas. Con lo cual, prácticamente los Estados no podrían hacer nada en su territorio, porque cualquier uso, cualquier extracción, pues es alguna alteración de ese curso de agua internacional para que le llegase pues, en ese mismo estado al estado de aguas salobres. Bueno, son dos teorías opuestas, muy absolutistas, ¿no? Y hoy se entiende que no se puede negar evidentemente la soberanía y la capacidad de decisión que tiene un Estado sobre las aguas que pasan por su territorio, pero precisamente porque es un recurso compartido, esa soberanía va a estar limitada. ¿Por qué va a estar limitada? Pues por esas normas que vamos a ver ahora que constituyen pues derecho consuetudinario, costumbre internacional, normas que van a ser en principio aplicables a cualquier curso de agua internacional y que son muy básicas. ¿Vale? Las vamos a ver a continuación. Esa utilización equitativa y razonable, la obligación de no causar daños significativos, la obligación de cooperar, etcétera, etcétera. Y además, en ese contexto se ha desarrollado la idea, sobre todo en la jurisprudencia internacional, en la jurisprudencia anterior de la Corte, de lo que existe entre los Estados que comparten un curso de agua internacional es una comunidad de interés. Y eso se ha desarrollado a nivel teórico, a nivel doctrinal,
Y básicamente esa idea nos viene a decir que casi por necesidad, porque es interés de los dos cooperar, ¿no?, para proteger ese recurso, etcétera, etcétera. Esa idea de comunidad de intereses viene a decir que los estados gestionan ese curso de agua internacional como si fuera una única unidad, ¿no?, pues un tramo en un estado y un tramo en otro, y hasta de alguna manera las fronteras territoriales se vuelven menos relevantes. Esto es en la teoría, luego en la práctica no es tan fácil. ¿Vale? Lo que les interesa a los dos estados es cooperar, tratar como un conjunto ese curso de agua internacional, pues para protegerlo mejor, gestionarlo mejor, etcétera, etcétera. Pues la sentencia del Silala menciona también esta comunidad de intereses. Aquí básicamente lo que hace es recordar esa idea ya expresada en jurisprudencia anterior, tanto en relación con usos para la navegación, en el caso del río Oder, o en el caso de las presas de Capchico-Naguimaros, que también era un caso, pues, sobre usos distintos de la navegación, y ahí en esos dos casos ya se había pronunciado la jurisprudencia internacional sobre este concepto de comunidad de intereses. Y además añade que considera que esa idea de la comunidad de intereses se ha visto fortalecida por precisamente la adopción de esa Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los cursos de agua internacionales que vamos a examinar. Ya les adelanto que su mayor valor es que se entiende que representa, que codifica buena parte, no todo, pero del derecho consuetudinario de los cursos de agua internacionales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar todas estas normas que regulan los cursos de agua internacional? Pues básicamente en 3 sitios. Vamos a ver que existen tratados particulares, tratados que 2 o más estados que comparten un curso de agua internacional pues, deciden adoptar para gestionar mejor ese curso de agua internacional. Vamos a ver que hay 2 convenciones globales en el sentido de que aspiran a que las ratifiquen todos los estados, que vamos a ver que la realidad es muy distinta, y luego vamos a ver cuáles son esas normas de derecho internacional consuetudinario que ya les adelanto que son muy relevantes, porque en ausencia de tratados, o si los estados, como en el caso del Silala, no tienen un tratado vigente entre ellos o no han ratificado ninguna de las 2 convenciones globales, por lo que se va a aplicar es ese derecho internacional consuetudinario, que es lo que aplicó la Corte para decidir este caso. Muy brevemente, ¿vale? Existen cientos de tratados particulares que los estados que comparten cursos de agua internacional han ido ratificando a lo largo de la historia, y de hecho es lo primero que tendríamos que mirar si queremos saber cuál es el régimen jurídico de un curso de agua internacional concreto, ver si existe un tratado particular que los estados han celebrado sobre ese curso. ¿Y por qué es la fuente principal? ¿Vale? Durante mucho tiempo fue muy difícil, pues, incluso pensar o diseñar cuáles eran esas normas consuetudinarias de las que vamos a hablar. Establecer normas comunes que se ajustasen a cualquier curso de agua internacional. Cada curso de agua internacional tiene unas características muy propias, se habla mucho en la doctrina del particularismo de cada curso de agua internacional, van a estar rodeados cada curso de agua internacional pues, de unas características pues, climáticas, hidrogeológicas, de cuestiones económicas, sociales, culturales distintas, las necesidades de la población que lo rodean más distintos. No es lo mismo pues, un río en mi tierra, en Galicia, que pues, una zona muy árida, pues, en Silala, por ejemplo, etcétera, etcétera. Van a tener necesidades incluso de regulación distintas. ¿Vale? No es lo mismo que hay otras fuentes, por ejemplo, de agua disponibles, a que no las haya, que esa sea la única. Entonces, bueno, la mejor forma de regular más eficientemente ese curso de agua internacional es con instrumentos que se adapten a las características pues, específicas de ese curso de agua internacional. Por eso son pues, tan relevantes los tratados. Tienen ahí que no es un sistema perfecto. ¿Cuál es el problema? Que muchos cursos de agua internacionales no tienen tratados, porque los estados hayan ratificado sobre ellos. Se calcula que un 60% de todos esos que veíamos en la diapositiva inicial no cuentan con un tratado particular que los regule, Silala tampoco. Y a veces existe, pero no los han firmado todos los estados ribereños, ¿no? Siempre se pone aquí el ejemplo de la conca del Mekong. China, que es el estado aguas arriba y el que más contamina el Mekong, pues no ha firmado el tratado que existe sobre el Mekong. Entonces, no siempre son lo útiles que podrían ser estos tratados, ¿no? Aparte de que pueden estar mal diseñados.